gustaría presentarles a Ernesto Rodríguez Camino, que es representante de la Agencia Española de Meteorología, Estatal de Meteorología, perdón, AEMET, que nos va a hablar sobre la evidencia científica del cambio climático. Tienes la palabra, Ernesto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la he llamado la evidencia científica del cambio climático. Aquí voy a mostrar algunos datos observacionales, voy a mostrar algunas proyecciones de hacia dónde vamos. Me gusta empezar esta charla de evidencias poniendo esta islita. Esta islita es una de las Islas Maldivas que más tarde o más temprano va a desaparecer. Va a desaparecer porque está muy superficial sobre el nivel del mar y aunque solo sea por las emisiones que hemos lanzado en el pasado y por la respuesta de los océanos aumentando su nivel, esta isla, que es la capital de las Islas Maldivas, va a desaparecer. Bueno, empecemos como, digamos, motivación con el informe del Foro Económico Mundial, lo que se conoce como el Foro de Davos, que se reúnen en esta localidad suiza, en esta localidad alpina, después de las Navidades, a finales de enero, todos los años, y discuten los riesgos globales a la economía, a la política, a la sociedad en general. Aquí suelen hablar los principales líderes económicos, científicos y políticos mundiales. Suelen presentar en sus informes anuales una gráfica como esta. Aquí en esta gráfica tenemos diferentes categorías de riesgos clasificados por colores. Los verdes están como medioambientales, los económicos como azules y así sucesivamente. Aquí en una gráfica como esta tenemos en el eje vertical el impacto y en el eje horizontal la probabilidad. Los riesgos que tienen más impacto son estos tres. Vamos a ampliarlos un poquito para que se vean mejor. Tenemos armas de destrucción masiva, como por otra parte sería de imaginar, enfermedades infecciosas, como la que estamos ahora mismo sufriendo con la pandemia, y el fallo en la acción climática. Los tres tienen un alto impacto, mucho más que los otros riesgos, y desde luego el fallo en la acción climática tiene una probabilidad mucho mayor. Esto nos da un poco idea dónde el Foro Económico Mundial sitúa el problema del cambio climático y el fracaso en actuar contra el cambio climático. Sabemos que la temperatura lleva creciendo desde aproximadamente 100 años, un siglo, más y de forma más continuada y cada vez más rápida desde los años 70 para acá. Ha crecido pues del orden de grados, según el último informe de la OMM, 1,2 grados en los últimos, desde el comienzo de la época industrial. Esto lo podemos ver en los mapas de la derecha, en los que vemos que el calentamiento no es uniforme espacialmente. Tenemos más calentamiento sobre los océanos, menos calentamiento sobre los océanos y más calentamiento sobre los continentes. Y si nos vamos al hemisferio norte, vemos que también hay una dependencia con la latitud. Hay más calentamiento a medida que nos acercamos a los polos, al polo norte en particular. Además, este calentamiento depende de la época del año. Es decir, el calentamiento no es uniforme ni espacial ni estacionalmente. Para ver esto en su contexto podemos poner una reconstrucción de cómo ha sido la marcha de la temperatura en los últimos
500 millones de años. Si nos centramos en la época de los dinosaurios, aquí, cuando se extinguieron hace 60 y tantos millones de años, vemos que desde entonces hasta ahora la Tierra ha tenido un constante, pero con fluctuaciones, enfriamiento. Hay un enfriamiento desde los 60 millones de años y en el último millón de años una característica son estas oscilaciones que aproximadamente tienen unos 100.000 años. Estas oscilaciones son las glaciaciones. Hemos estado fundamentalmente en periodos fríos que duraban unos 85.000 años, separados por periodos puntuales cálidos, algunos de ellos alcanzando aproximadamente la temperatura que tenemos actualmente. Si nos hacemos un zoom y nos vamos a los últimos 20.000 años, vemos que salimos de la última glaciación y aproximadamente desde los 12.000 años, pues tenemos un periodo de estabilidad climática, periodo en el que ha florecido la civilización. Y ahora mismo, y lo que se estima, si no hacemos nada para los próximos decenios, hasta final de siglo, podemos tener un calentamiento que podría llegar pues, a 5 grados, 6 grados, dependiendo de las emisiones. Este calentamiento que nosotros podemos tener es del orden de magnitud en cuanto a cambio a enfriamientos y calentamientos observados a escala geológica. Aquí la diferencia entre este calentamiento que estamos observando y que continuará si no hacemos nada para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, pues lo tendremos, y esto es lo más grave, en un periodo de tiempo muy limitado, sin posibilidad o con unas posibilidades muy pequeñas de adaptación frente a estos otros cambios de origen natural que han tenido lugar en escalas de tiempo geológicas. Si nosotros miramos esto, en qué medida ha impactado en los paisajes o en los ecosistemas, a mí me gusta poner este tipo de imágenes. Esto es un glaciar en Alaska en los años 40 y a principios de los años 2000. El glaciar, gran parte de la lengua del glaciar por el calentamiento se ha fundido y ahí lo que tenemos es un claro retroceso y un lago al final. Como vemos, son imágenes muy impactantes que nos muestran el efecto del calentamiento. ¿Cuáles son los principales agentes del cambio climático? Algunos ya lo hemos anticipado. La concentración de gases de efecto invernadero. Otro es la energía que nos viene del Sol, que es aproximadamente constante, pero punteada cada 11 años por el ciclo de las manchas solares. Y otro es la reflectividad, fundamentalmente, de la superficie terrestre. Dependiendo de qué tipo de superficie tengamos, tendremos mucha reflexión de la radiación solar que nos vuelve otra vez al espacio exterior. Por ejemplo, en superficies cubiertas de hielo o nieve, la reflectividad es más alta que en superficies cubiertas con bosques. El clima está controlado principalmente por estos 3 factores. Uno de ellos prácticamente no tenemos control, la energía del sol. Otro tenemos cierto control, podemos cambiar los usos del suelo. Y otro es el efecto invernadero, que le hemos aumentado quemando combustibles fósiles. Y estos combustibles fósiles lo que han dado lugar es a cambios en la concentración de estos gases que producen, atrapan la radiación de onda larga y, en definitiva, calientan la atmósfera. Estos gases son los 3 principales, hay más, pero son el CO2, el metano y el óxido de nitrógeno.
hemos ido aumentando la concentración y la consecuencia es que el sistema ha roto el equilibrio entre la energía que entra y la que sale y responde el sistema con un calentamiento. ¿Cómo estudiamos estas cosas? Pues con ayuda de modelos que simulan el comportamiento de la Tierra. Estos modelos se basan en ecuaciones. Aquí los tenemos, ecuaciones físicas. Estas ecuaciones son las mismas que para la atmósfera nos permiten predecir el tiempo de un día para el día siguiente. Son ecuaciones de las ecuaciones de los fluidos. Ecuaciones también similares que se emplean para los océanos. Otras ecuaciones de medios sólidos se emplean para simular las masas sólidas de hielo. Se simula también la biosfera. Hay ecuaciones para la vegetación, el crecimiento de las plantas, reacciones químicas que tienen lugar en la atmósfera, en los océanos, procesos biológicos en el que las plantas crecen y fijan carbono por la función clorofílica, o en los océanos en el que se fija carbono por medio del plancton. Bueno, todos estos elementos están en los modelos. Estos modelos se codifican y se resuelven las ecuaciones con ayuda de los ordenadores más potentes de los que se dispone. Además, debido a la naturaleza caótica de la atmósfera, tenemos muchas incertidumbres y dependencia de las condiciones iniciales. Por lo tanto, no tenemos una única simulación, tenemos una colección de simulaciones que nos permiten estimar estas incertidumbres. Cuando hablamos de simulaciones climáticas, estamos hablando de un montón de realizaciones y luego, en definitiva, pues expresamos estos tubos, estos rangos de incertidumbres. Los diferentes colores corresponden a diferentes escenarios de emisión. Podemos tener escenarios de muchas emisiones que corresponden, sin entrar en la jerga, a este valor de forzamiento que es R.5, nos da una idea de la concentración de gases de efecto invernadero, o muy pocas emisiones con un 2,6 de esta unidad. Aquí tenemos las concentraciones en CO2 equivalente. Bueno, pues con esto, con estos diferentes escenarios, nos podemos plantear y hacer simulaciones de a dónde vamos a ir en el futuro. Estas gráficas que están aquí corresponden a la evolución de la temperatura media con dos escenarios de emisión. El azul poco emisivo, va a ser un futuro relativamente verde en cuanto a emisiones, y el rojo, pues un futuro que tendría más continuidad con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Como vemos aquí, pues si seguimos como hasta ahora, podemos llegar a 5 grados y pico, casi 6 grados, en valores de aumento de temperatura media. Esto es una auténtica barbaridad. Aquí tenemos en esta gráfica cómo se distribuyen estos cambios de temperatura. Arriba, escenario con bajas emisiones, abajo con altas emisiones. Con altas emisiones y en latitudes altas y sobre continentes podemos llegar a valores de 4, 5, 6, hasta 10 grados de aumento en la temperatura media. La región ártica es una de las zonas, por lo tanto, más vulnerables. ¿Y qué pasa con la precipitación? Pues la precipitación, al contrario que la temperatura, que siempre crece debido a la circulación atmosférica, en precipitación tendremos zonas en que aumentará la precipitación y zonas
en las que disminuirá la precipitación. Normalmente será aumento de precipitación en zonas ya de por sí húmedas y reducción de precipitación en zonas que actualmente son relativamente secas. En particular, todo este cinturón en latitudes subtropicales, en particular en el Mediterráneo, tendrá reducciones de precipitación y aumentos de temperatura. Si nos vamos a los océanos, aquí veremos también cambios y aumentos en la temperatura, cambios en el contenido energético del océano, pero quizás lo que llame más la atención sea esta gráfica que tenemos aquí abajo, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar para el escenario más negativo a final de este siglo podría situarse en un metro, con dos, metro coma dos para el año 2100. Pero debido a la inercia que tiene el sistema, incluso aunque reduzcamos mucho las emisiones, esto puede seguir subiendo hasta 3, 4, 5 metros. 5 metros de subida del nivel medio del mar, eso ya es mucho y cambiaría notablemente las líneas de costa, la visión que tenemos actualmente de las zonas continentales. Grandes zonas en deltas de ríos, en el sur de Asia, en el Nilo, quedarían inundadas. Y desde luego muchas ciudades costeras pues probablemente desaparecerían. ¿Dónde tenemos información de todo esto? Bueno, y con esto ya termino. La AEMET tiene el mandato por parte del Plan Nacional de Adaptación de generar y coordinar el esfuerzo de ver qué escenarios tenemos a nivel nacional. Y para ello yo recomiendo estas dos fuentes de datos. El portal de datos de AEMET, donde ahí hay multitud de gráficos por zonas, por cuencas de ríos, incluso por puntos en determinadas ciudades, pueblos. Y luego tenemos un visor que está en esta página que aparece aquí, escenarios.adapteca.es, donde de forma fácil e interactiva podemos ver qué pasaría con diferentes variables, con diferentes escenarios, con diferentes alcances en diferentes épocas del año. Es muy importante decir que se ha puesto especial énfasis en la cuantificación de las incertidumbres asociadas a diferentes fuentes, bien sea de modelos globales, de escenarios de emisión, de técnicas de regionalización. Estas dos páginas nos dan una clara idea de qué es lo que nos va a pasar. Y esta publicación también de AEMET pues nos lo explica en un texto en papel. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y termino con la imagen de la isla con la que he comenzado para que nos haga un poco meditar sobre la importancia del problema.